¿Qué tal amigos, seguidores y fanáticos de Developer.net? En esta ocasión vamos a comenzar ya a grabar el siguiente videotutorial, que es la continuación o ya la finalización del carrito de compras. Ya estamos en la parte final de esta creación del carrito de compras utilizando Visual Studio 2010 junto con C Sharp 4.0, utilizando como base de datos SQL Server 2008. Bien, vamos a empezar ya a recapitular lo que hicimos hace el video anterior que hemos publicado a través de la fanpage de developer.net. Vamos a abrir el demo 09. ¿Sí? Abramos también el SQL Server 2008 porque ya vamos a tener que crear los store procedures para poder ingresar la información de la cabecera de la orden, el detalle de la orden y por último también la actualización del stock, ¿no? Porque cuando uno compra una cantidad, el stock debería disminuir la cantidad, ¿no? En base al producto comprado. Bien, a ver, mira, ingresamos a Database, Norwin, seleccionamos Norwin y le damos New Query, ¿ok? A ver, vamos a recapitular lo que hicimos ya hace dos videotutoriales anteriores, ¿ok? A ver, entramos a operaciones, orden, ahí está. Entonces, hemos dicho que seleccionamos al cliente que va a comprar, que va a hacer el pedido, el empleado, ¿sí? El empleado que realiza la orden, la dirección de envío, ¿sí? Eso, todo esto es la parte de la cabecera. El número de orden sale al momento de crear la cabecera. Recuerden que es un campo identity, por lo tanto se autogenera cuando se inserta una nueva fila en la tabla orders, ¿ok? Bien, ¿qué más tenemos? A ver, tengo, esto ya lo terminamos, seleccionamos un producto, mostramos el código del producto, el precio, e inclusive llegamos a validar, ¿no? A validar que si ingresamos más de una, o sea, si la cantidad superaba el stock, ¿no? Para ese producto, te mostraba un mensaje en línea, ¿no? En la fila del Data Grid View Row. Bien, entonces por ejemplo si ingresamos 56, ahí está, y tratamos de salir, se mostraba, ¿no? El mensaje de error personalizado, ¿no? La cantidad ingresada supera el stock, ¿no? Ah, pero mira, observa, mira, si dice la cantidad ingresada supera el stock, pero de repente el usuario dirá, ya, pero ¿cuánto tengo en stock, no? Porque el cliente me puede preguntar, ya, pero si no tienes, por ejemplo, 56, ¿cuál es lo máximo que tienes, no? Y de repente, por ejemplo, el sistema acá no te lo muestra. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Puedes agregar, por ejemplo, una columna más que sea, por ejemplo, stock, ¿no? O lo contrario, en el mismo mensaje se lo indicas, pues, ¿no? Entonces, mira, puede ser así, mira. Ya, no me permite salir, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que ingresar una cantidad menor al stock para yo recién poder realizar otra acción. Entonces te das cuenta, ese tipo de validaciones me parece muy, bueno, me parece más apropiada, ¿no? Más apropiada para el usuario. ¿Sí? Porque de repente el usuario, imagínate, ingresa a 56 y sigue y le deja salir y avanzar otro producto y al momento que grabe, definitivamente va a ser un error, pues, ¿no? Entonces, entonces ese tipo por ejemplo, de procesos ya lo desaparecemos en base a una validación, ¿te das cuenta? O sea, el usuario que haya, no tiene nada que hacer hasta que ingrese una cantidad inferior, ¿no? al stock. Entonces, por ejemplo, si ingresamos 4, entonces ahí sí me permite salir, ¿no? Porque la cantidad obviamente que está en almacén es mayor, ¿no? El número 4. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Nos vamos al código nomás, pues, ¿no? A ver. Nos vamos a frm de orden, F7, ahí está. Por ejemplo, ese mensaje se encuentra acá. Lo buscamos rápidamente, voy a meterlo frente. Por acá debe estar. Acá está. La cantidad ingresada supera el stock. Ya, entonces, ¿dónde está el stock? El stock está acá. Acá está el stock. Esta es mi variable a nivel de formulario. Si se dan cuenta, la podemos aprovechar porque como está declarada a nivel de formulario, yo la puedo invocar desde cualquier evento o de cualquier método. Entonces, ese es justamente lo importante, ¿no? De poder utilizar variables a nivel de clase, ¿no? O a nivel de formulario, como algunos le dicen. Bien, entonces acá ingresamos acá al stock y le damos un espacio, ahí está. Supera el stock, le damos más y simplemente decimos stock, ¿no? Punto toString. Ahí está. Claro, porque el stock es un entero y como está dentro de una cadena, ¿no? Está concatenándose con una cadena, no se puede concatenar un string con un entero. Entonces tenemos que hacer la conversión. Entonces, la conversión se hace con el punto toString, ¿no? toString. Entonces,
Recuerda que todo tipo de dato siempre es heredado de un object, ¿no? De la clase base object. Y la clase base object siempre tiene el método toString. Entonces, es por eso que todos heredan, ¿sí?, el método toString de la clase base, que básicamente lo que hace es convertir el valor, ¿no?, ya si sea cualquier tipo de dato, a un string. ¿Sí? Entonces eso creo que está en las lecturas que dejamos inicialmente. Recuerda que si recién estás ingresando a ver los videotutoriales de developer.net, has debido de primero comenzar con las lecturas, ¿no?, que es la parte teórica básica que todo desarrollador debe conocer. Luego de haber leído, y a veces, por ejemplo, último, estoy dejando, por ejemplo, lecturas de transacciones, ¿no? Porque ya vamos a entrar al tema de transacciones. Lo he dejado a través de mi página personal, de Facebook, y a través de la página de la fanpage de developer, de developer.net. ¿Sí? Recuerda que la fanpage es www.facebook.com/developermsnet, ¿sí? Developermsnet. Bien, entonces, a ver, mira, si probamos esto, operaciones orden, vamos a encontrar acá lo siguiente. A ver, Chai. Vamos a ingresar, por ejemplo, 1000 unidades. Ahí está. Obviamente el producto Chai hay menos cantidad en el almacén. Vamos a ver cuánto. La cantidad ingresada supera al stock 78. Ya. Entonces, cuando el cliente te pregunta, te dice, ya, pero ¿cuál es lo máximo que tiene de ese producto? Entonces ya, pues la respuesta es sencilla, ¿no? Entonces, ya al ver acá el 78, ya le indicas, no, lo máximo que te puedo vender es 78. Y se acabó, pues. Y listo. Entonces ya, pues ingresamos 78 y ahí sí recién puede salir, ¿no? Si no, de lo contrario, no te va a dejar salir hasta que ingreses un valor, como te decía anteriormente, un valor inferior al de la cantidad, ¿no?, que se encuentra en el stock. Y eso lo obtenemos obviamente a través del stock procedure, ¿sí? Y que trabajamos a través de variables a nivel de formulario para poder acceder a ellas y, por ejemplo, y ver de esta manera para poder mostrarlo en el mensaje, ¿sí?, de tal manera que el usuario va a tener, en este caso el que usa el sistema, va a tener más facilidad, ¿no? Más facilidad. Porque si no, iba a estar, por ejemplo, llamando al sistema, iba a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto hay de stock, ¿no?, para este producto? Entonces la idea es evitar eso, esa llamada telefónica a sistemas, y bueno, y que el de sistemas haga su query, ¿no?, y que haga su CL con todo el campo de Unisyn Stock para poder dar la cantidad y recién se le dice al usuario, ¿no? Entonces todo eso, por ejemplo, tiene que estar pensado en un carrito de compras, ¿te das cuenta? Bien, entonces, bueno, pero eso definitivamente se ve ya en el tema de análisis, en el tema de diseño, ¿no? Bueno, y otras cosas más. A ver, ¿qué más? Entonces ya, tenemos esa parte, a ver. Entonces nos falta el grabar. Entonces para el grabar, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer para el grabar? Eh, Vamos a grabar, por ejemplo, la cabecera, que ya están los datos ahí en la pantalla. Esta es la cabecera. Y el detalle sería esto, ¿no? El detalle sería lo que yo vaya ingresando, ¿no? Por ejemplo, la cantidad 5, 4, ahí está. Entonces, por ejemplo, ¿cómo? A ver, por ejemplo, tú te preguntarás, ¿no? Ya, grabo la cabecera, ya perfecto, me trae el número de orden y con ese número de orden tengo que grabar en el detalle, ¿no? Mira, por ejemplo, select asterisco from order details, ahí está, F5, ¿no? Ahí está, yo necesito el order ID. Si te das cuenta, el order ID sí se puede duplicar, ¿no? Mira. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? La clave primaria para la tabla order details la conforma el campo order ID y el product ID. He puesto que ambos productos, o sea, el order ID puede duplicarse, pero el product ID no. Si ves acá es 11 y para el segundo producto que ha seleccionado es totalmente diferente, no es otro producto. Entonces, por lo tanto, no va a haber error de clave primaria, ¿no? Violación de primary key. Listo, ¿no? Entonces, mira, observa. Entonces, ahora la pregunta es lo que te decía, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, cómo accedo a la información del código, qué es lo que más necesito? El código de producto, los códigos, el precio y la cantidad, pues, ¿no? El precio y la cantidad. Porque el precio necesito almacenarlo acá, en el unit price, ¿no? Ahí está. Y la cantidad, acá está. El descuento no se está tomando, puede ser 0. Y bueno, y el Pro ID, ¿no? El Pro ID está acá, pues, ¿no? Este de acá. Entonces ya ni siquiera necesita esta columna, ¿no? Entonces justamente para eso necesitaba, por ejemplo, este campo, esta columna 1, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sería lo genial, porque ya me facilita a yo simplemente acceder a la celda y saco su valor, que es 1, ¿no? Y ya no estaría, por ejemplo,
accediendo al control combo box que está dentro de la grilla, ¿no? Y acceder al valor, por ejemplo. Que es un poco sí se puede hacer, ¿no? Pero ya, pues ya lo tenemos de la manera más fácil en la columna o en la celda código. Entonces, por ese lado ya ni te preocupes, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo hacemos eso? A ver, ¿cómo recorremos, por ejemplo, la información? A ver, mira, esto es lo que tú tienes que siempre hacer, ¿ah? Porque en realidad cuando, por ejemplo, cuando trabajes, no es que las cosas te van a salir del momento, sino que tú también tienes que analizar en base ¿cómo se llama? En base al requerimiento que te dan. Entonces, en base a eso tienes que tomar una seria cantidad de estrategias para poder enfocarte en ese problema, ¿no? Y cómo lo vas a solucionar, porque tienes que también darte cuenta que no eres el experto. Entonces, y si recién estás empezando, por ejemplo, en el mundo de la programación, entonces efectivamente cuando llegues a trabajar también se te va a hacer un poco difícil, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Pero esa es la idea. Por ejemplo, si ahorita yo estoy haciendo un carrito de compras, entonces yo ya un poco ya me estoy imaginando qué es lo que el usuario necesita, por ejemplo, ¿no? En un formulario para generar una orden. Entonces, por ejemplo, para mí sería mi pantalla adecuada, ¿no? Con todas las validaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que eh, pueda ahorrarme ciertos pasos, ¿no? Ciertos pasos de validación, por ejemplo, detrás, ¿no? Que está en el servidor. Entonces, todo ese proceso, por ejemplo, es costoso. Entonces, hay cositas que deberías hacerlo en el cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de validaciones, la cantidad que no supere el stock, esas cositas, por ejemplo, en el cliente, ¿sí? En el cliente. Porque eso ya, pues, hacerlo en el servidor, imagínate, pues, es otro costo, ¿no? Entonces, la idea es hacer las cosas más rápido. Entonces, perfecto. Mira, no vamos a grabar. No vamos a grabar. Ahí está. Entonces, por ejemplo, la pregunta es cómo sacar los valores, ¿no? Ahí está. Tengo mi botón. A ver, ¿cuánto estoy grabando? 11. Vamos a seguir, vamos a ir paso a paso ya para que no te pierdas, así que vamos a, no importa hasta que se haga el parte 30, pero la idea es que entiendas, ¿no? Entiendas o sea, cómo codificar, ¿no? Cómo codificar y entenderlo de la mejor manera. A ver, bien, entonces te voy a enseñar a ver cómo perdón, cómo recorrer, por ejemplo, la colección de filas que tiene el Data Grid View, ¿sí? Cómo recorrerla y cómo sacar la información. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Con un simple for, mira. Entonces, allá tú dices for each, ahí está. Entonces, mira. Allá, pero antes vamos a hacer lo siguiente. Yo siempre acostúmbrate a poner acá, por ejemplo, un comentario. Por ejemplo, grabar en la cabecera. De ahí que viene, grabar en el detalle, ¿no? En el detalle. Entonces, para el detalle ya vendría, por ejemplo, este for, ¿no? Este for. Entonces, y de ahí viene, por ejemplo, actualizar el stock de almacén. Perfecto. Entonces ya tienes tres pasos, ¿no? Que tienes que hacer en el grabar de la orden. Entonces, el grabar cabecera todavía no lo vamos a hacer, pero ahorita, por ejemplo, estamos imaginándonos y haciéndonos la pregunta, uy, ¿y ahora cómo saco los valores del código, el precio y la cantidad que he comprado? Entonces, fácil, mira, haces simplemente un for each. Ya hemos dicho que el for each sirve para colecciones, ¿no? O sea, un var item. Pero, ¿quién vendría a ser el item? ¿En qué colección? ¿Cuál sería la colección? La colección sería, obviamente, el grupo de filas, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Se llama un Data Grid View Row Collection, ¿no? Entonces, pero ¿cómo obtengo, por ejemplo, ese Data Grid View Row Collection? ¿Cómo lo obtengo? Entonces sería así, mira. Digo, DGB, ahí está. ¿Dónde están las filas? Obviamente en el padre, ¿no? Que vendría a ser la grilla. Entonces sería el Data Grid View, perdón. Entonces sería DGB productos.rows. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Data Grid View Row Collection, ¿no? Es un conjunto, una colección de filas, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces dice var item. Entonces, esto en tiempo de ejecución lo que va a hacer es convertir al item a su mismo tipo de dato en base a la colección, ¿no? Que estoy recorriendo. Por ejemplo, es Data Grid View Row Collection. Entonces, lo que va a hacer el var en tiempo de ejecución lo que va a hacer es castear el item a Data Grid View Row, ¿no? Entonces, mira, en vez de utilizar con el var, yo siempre digo, esto es Data Grid View Row, ahí está, ¿sí? Es como decir, estoy recorriendo una unidad, o sea, un item, pues no, item quiere decir una unidad. Entonces, un Data Grid View, ¿en dónde? En la colección. Entonces, eso quiere decir que acá lo que va a hacer es, esa unidad va a recorrer cada fila, ¿sí? Cada fila del Data Grid View que yo haya seleccionado en los productos al momento de comprar la orden.
¿sí? En el momento de crear mi carrito. Entonces, perfecto. Listo. Entonces, mira. Entonces digo acá, ¿no? Entonces, como eso va a recorrer por cada fila, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Mesasbox.show item. Ahí está. Como es una fila, yo puedo acceder de esa fila a la celda. Entonces, ¿qué celda quiero sacar? La celda sub 0, por ejemplo, que sería el código, ¿no? Entonces digo punto, y cómo saco el valor, ese texto, ese 1, por ejemplo, sería a través de la propiedad value. Ahí está. Punto to string, ¿no? Porque recuerden que el value retorna un object. Ahí está. A ver, seleccionamos un producto. Dos productos. Ahí está. Le damos a grabar. Ahí está. Por ejemplo, está haciendo el for y está sacando, por ejemplo, la información del código, ¿no? Del primer registro. Ahí. Ahí está, el 6 también, el 6. Pero mira, el 6. Listo, ahí se cae, ¿no? Entonces te das cuenta. Entonces, por ejemplo, ahí tú dices, wow, se cayó. Entonces vamos a tratar de explicarte por qué este error y por qué, y cómo deberíamos, por ejemplo, validar, ¿no? Cómo validar, por ejemplo, este tipo de iteraciones con controles, por ejemplo, un poco más complicados, ¿no? Como por ejemplo el Data Grid View. Entonces, mira, dice acá referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto. Claro, porque solamente hemos seleccionado dos, ahí están dos productos. Ahí está, dos productos, pero lo que hace el Data Grid View es crearte una fila de más, ¿no? Crearte una fila de más, que vendría a ser como si fuera una virtual, ¿no? Que no toma valor hasta que tú selecciones algo del control. Entonces, como no hay referencia, porque es virtual, entonces está ocurriendo ese error, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que validar? Es que validemos si es que en realidad esto de acá es una fila que ya contiene datos, ¿no? Es como si fuera algo ya más, o sea, como si ya estuviese procesado, o sea, si ya hubiese seleccionado algo. Entonces, para mí, eso ya vendría a ser un data review row válido, ¿no? Para poderlo iterar y poder sacar la información. Pero en cambio el tercero no tiene nada. Entonces, por lo tanto, a ese data review row virtual, se le puede decir entre comillas, lo vamos a validar. Entonces hacemos lo siguiente. Mira. Y esto es válido, mira, este error es válido, no sé por qué. Porque en el value va a venir null. Ahí está, ya ves, mira. A ver, control al Q. Esto es null, y a un null tú no le puedes sacar el toString, pues eso es imposible. Entonces, definitivamente el error está correcto, ¿sí? El error está correcto. No es que el Visual Studio esté mal, sino es que el error está correcto, estamos programando un poco mal, pero esa es la idea. De los errores se aprende, entonces la idea es simplemente validar nada más, entonces vamos a validar. Entonces simplemente decimos acá, pues, ¿no? Entonces decimos if si item.cells la celda sub 0 punto value, ahí está, punto value, es diferente de null. Entonces, ya, perfecto. Entonces simplemente muestra el mensaje y casteo a tu string. O sea, ya teniendo esta validación, si es que es diferente de null, entonces quiere decir que el usuario ha seleccionado un producto, pues, ¿no? Entonces, si ha seleccionado, entonces ya, pues, entonces va a entrar al if y ya puedo acceder a datos y de la manera más tranquila, ¿no? Que ya no me va a salir error en tiempo de ejecución. Entonces, a ver. Entonces, por ejemplo, tenemos acá producto 6. Ya, a ver, grabamos. Ahí está, el código 6 y viene 74. Aceptamos y ahí está. Por ejemplo, ya validamos eso. Entonces, con esa validación, con ese if, ya no se cae nuestro programa, ¿no? Porque ya está bien validado. Que solamente pueda acceder, ¿no?, a las celdas en base a filas válidas, ¿no? A data grid view row válidas. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿cuánto tiempo voy? 20, ya. Entonces, a ver, entonces ya, pues, entonces mira, hacemos lo siguiente. Esto lo puedo almacenar en una variable, pues, ¿no? Mira, por ejemplo, int código es igual a convert to int32. Listo, ¿no? Ya tengo el código, ¿no? Justo para grabar acá, mira, justo para grabar acá, el product ID. ¿Ya? Le voy a poner código producto. De ahí, ¿qué más tengo? El precio, ¿no? Entonces digo decimal
precio es igual a convert to decimal. Ahí está. ¿De cuál? De esto, pues, ¿no? Lo único que va a variar es la celda. La celda sería 012. Ahí está. Listo. De aquí viene la cantidad a comprar, ¿no? Ahí está. Cantidad que sería convert to int32. Ahí está. De esto mismo, pero sería 3. Ahí está. Entonces, de ahí lo que sigue sería ya, pues, grabar, pues, ¿no? Grabar, ¿no? Por cada for each. Por cada for each grabo la cantidad de productos que haya seleccionado el cliente. Bien, pero esto ya lo veremos en el siguiente video tutorial, ¿sí? Por ejemplo, ya tenemos al menos parte avanzada, ¿no? Del código, ¿sí? Al menos ya hemos avanzado ya con el for each y darnos una idea de cómo ya va a ir grabando, por ejemplo, en la tabla del detalle, ¿no? Order details. Porque la cabecera order ya es más fácil, pues, ¿no? Porque solamente saco la información que está acá, en estos controles, que sería el combo, el selected value, el empleado, la fecha, la dirección, y listo, eso se graba, ¿no? El tema era cómo sacar los valores, o un poco la lógica para poder grabar en el detalle, que eso siempre va a suceder, pero vamos a, ¿cómo se llama? Pero justamente vamos haciendo eso, pues, no, vamos codificando, ahí está, ya estamos, por ejemplo, ya creando, por ejemplo, partes de código, ¿no? Partes de solución para la lógica del negocio. Entonces, con esto, bien, lo dejamos ahí. Ya viene en el siguiente video tutorial, ya vamos a, por ejemplo, a codificar ya más sobre este evento clic del botón grabar. No sin antes decir, mencionar a los ganadores del primer concurso de developer.net, el que se llevó el libro ASP.NET 4.0 con el DVD de Windows 8, el señor Oscar Larriega, ¿sí? Y en el segundo puesto, para el DVD de Windows 8, es el señor Carlos Samayoa, ¿sí? Felicitaciones. Y bueno, ya nos comunicaremos con ellos para poder decirles la dirección donde van a poder obtener estos premios. Listo, entonces conmigo será hasta el siguiente video tutorial. Muchas gracias.